día con 17 minutos. Estamos conversando con Arturo Alegría, congresista de Fuerza Popular. Mencionábamos hace tan solo unos instantes la designación de Félix Chero Medina como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. No sé si a la interna, como bancada, han podido conversar acerca de esta designación, porque el abogado, nos referimos por supuesto a Chero Medina, había sido recientemente presentado como parte del equipo legal que iba justamente a coordinar acciones para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el indulto a Alberto Fujimori. Sí, mira, no hemos tomado una decisión aún como bancada. Hay que recordar que esta semana que va a empezar, estamos en semana de representación. Todos los parlamentarios suelen desde el día viernes ya estar en sus regiones. Me imagino que el día lunes o martes esperemos tener una convocatoria virtual para tomar una decisión. Pero lo mismo pasa siempre, ¿no? O sea, viene el presidente o el presidente del Consejo de Ministros a decir que van a hacer las acciones o van a tomar las precauciones del caso para elegir a sus funcionarios, que admiten que han habido errores, pero vuelven a ponernos a los peruanos con funcionarios que claramente no tienen las capacidades o que han tenido antecedentes. Parecería pues que eligen de las peores listas, ¿no?, de funcionarios para finalmente nombrarlos como ministros. Entonces es preocupante eso, pero sobre todo es preocupante que nuevamente, y como lo repito porque eso hay que hacerlo claro, que utilicen el apellido Fujimori para poder tratar de ocultar finalmente los errores que este gobierno viene teniendo durante estos primeros 8 meses. Ahora, más allá de la designación, que efectivamente no tiene ahí varios cuestionamientos, el nuevo ministro, como haber sido defensor de un sentenciado sentenciado por violación a un menor de edad, ¿no? Defendió a un violador de un menor de edad. Más allá de eso, ¿le sorprendió, digamos, que hay este cambio? ¿Esperaban este cambio con el ministro Ildefonso, que acababa de ir al Congreso de la República a un proceso de interpelación? La verdad no. Yo, dentro de finalmente los argumentos que dio el exministro, creía que habían sido, mucho más aceptables que finalmente los del ministro de Salud. Para todos creo que fue una sorpresa tener, ya habían algunas especulaciones a la interna del Congreso de que este cambio se podía dar, pero nuevamente volvemos al tema, ¿no? Los ministros rotan como si estos cargos serían pues partidos de fútbol donde se van cambiando a los jugadores que van haciendo mal las cosas en un corto plazo de tiempo. Creo que este gobierno no entiende lo que significa políticas públicas a largo plazo y cambian a personas que no tienen una continuidad finalmente, por ejemplo, con sus viceministerios, no tienen una continuidad con sus funcionarios y al final las políticas a largo o a mediano plazo pues no existen. Entonces solamente van tapando huecos. Y lo que van a hacer es que en algún momento todos estos huecos, como ya lo han podido, por ejemplo, calificarlo de Standard & Poor's con Petroperú, la calificación del BCR que estima de que no va a subir la inversión privada para este año. Tenemos ese tipo de acciones porque lamentablemente pues no hay una continuidad en las políticas públicas que tiene este gobierno. Entonces no tenemos y no sabemos de dónde son los propósitos de enmienda que quería o que tanto habló el presidente. Congresista Alegría, y en todo caso, entre las posibles salidas de estos dos ministros que fueron además interpelados la semana que acaba de pasar, digamos, ¿no era más viable o previsible la de Hernán Condori en el sector salud? Y esto no lo decimos nosotros, esto lo ha dicho, por ejemplo, el congresista Salguana de Alianza para el Progreso, ¿no?, que dice que se hubiese esperado en todo caso la salida del ministro de Salud, que tenía mayores cuestionamientos y habría que evaluar las competencias. El mismo premier, en su mensaje cuando fue a pedir el voto de confianza, comentó y explicó de que si habían carteras cuestionadas, se iban a tomar las medidas necesarias para finalmente tener confianza en lo que significa un proceso de confianza, ¿no?, como tal. Y a todos nos cayó sorpresa que de la noche a la mañana pues saquen al menos cuestionado, por así llamarlo, y que cambien y que dejen finalmente al ministro Condori, que claramente tiene pues una serie de no tiene las condiciones necesarias para poder estar al frente de la cartera. Entonces sí creemos que el gobierno, la verdad, no entendemos, ellos mismos se hacen el harakiri. Yo no sé si es que lo que buscan es que finalmente el Congreso siga insistiendo en interpelaciones, porque lamentablemente nuestra función como parlamentarios es de algún modo tener las respuestas de parte de los altos funcionarios, y si tenemos que presentar una interpelación
al ministro de Justicia nuevamente, lo tendremos que hacer porque no podemos salir de nuestra función de fiscalización y de control político. Entonces, eso nos pone nuevamente en una especie de, como que si estuviéramos peleando el Congreso con el Ejecutivo, pero lamentablemente lo tenemos que hacer porque es parte de nuestro trabajo. Ahora, ¿qué impresión le dejó, congresista, la presentación del presidente Pedro Castillo el día lunes ante el Congreso de la República? Porque, claro, ellos solicitaron acudir, esperábamos que hubiese un mensaje o algo importante que decir, pero al final, pues, solamente se señaló que este pedido de adelanto de elecciones se retiró finalmente. Mira, más allá de las traducciones que tuvo que hacer finalmente el premier luego de la presentación del presidente, luego de ver que parte del mensaje de investidura, claro, el mensaje de confianza que sacó Aníbal Torres, sí, lo copiaron en el mensaje del presidente el día lunes. El presidente creo que se confundió, él pensó que estábamos en 28 de julio para venir a ofrecer una serie de cambios y de propuestas que, claro, suenan a la palestra bastante bien, pero nunca te menciona el presidente cómo es que va a ser finalmente realidad todas estas propuestas que él está teniendo o que él quiere implementar. No vemos ese mea culpa, porque tenemos, como ya hemos conversado respecto a los nombramientos de los ministros, no hace los cambios necesarios. Entonces, creemos que lo que el presidente ha intentado es desinflar un poco este pedido de vacancia que se tiene en su contra, con propuestas gaseosas que lo único que traen es expectativa, pero no aterriza ninguna de finalmente las propuestas que ha llevado al Congreso. Claro, pero esta serie de juego prácticamente de declaraciones, ¿no? De decir, y además fue aquí en RPP, ¿no? De decir que hay sorpresas, de hablar de corrección de errores, de duplicar un mensaje, ¿no? El del voto de confianza y luego de la presentación del presidente Pedro Castillo ante el Congreso. Tal cual. Y finalmente, esa misma noche, al premier decir que sí se había decidido, pero fue al final un arrepentimiento del mandatario, y además ahí lo dejaron solo al presidente, ¿no? Él decidió retirarlo, ¿no? El gabinete no tenía, digamos, mayor injerencia en lo del mensaje, cuando se supone que el mensaje debió ser aprobado por el jefe del gabinete, Aníbal Torres. Claro, eso también habla de el poco conocimiento del ejercicio de la gestión pública que tiene el gabinete, ¿no? Este mensaje que lleva el Congreso tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros. Entonces, yo no sé si es que ellos creerán, pues, que cuando se aprueba un mensaje en el Pleno del Consejo de Ministros, el presidente va y puede retirar lo que a su antojo crea conveniente o no crea. Entonces, volvemos a entender de que lamentablemente no tienen claro cómo gobernar. El presidente parece que no tiene claro. Él creo que todavía piensa que es sindicalista y que puede llevar pues un mensaje de algún modo discrecional de acuerdo a lo que se ha aprobado, y no es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto finalmente a la investidura de los cargos que cada uno de los funcionarios y de nosotros tiene, porque no podemos estar jugando finalmente con la expectativa de la ciudadanía, sobre todo en un momento donde ya la crisis está bastante compleja, y creo que de eso somos conscientes todos, y lo que tendríamos que buscar es verdaderos gestos, porque así lo llamó la vicepresidenta. No esperemos que el Congreso reaccione ante estos gestos de tender puentes con el Congreso. Yo la verdad es que no veo ninguno. Veo más propuestas vacías, veo nombramientos nuevamente cuestionados y ningún tipo de reacción. El señor Hugo Chávez, de parte de Petroperú, debería estar afuera inmediatamente. ¿Cómo es posible que un señor que tenga estos cuestionamientos todavía esté al cargo de la empresa más grande que tiene el Perú? No hay forma de que de este modo pues generemos confianza ni al interno ni al externo. Ese es un punto muy importante que ha pasado por agua tibia. Deberían interpelar o llamar al menos a alguna comisión al ministro de Energía y Minas, porque esta semana ha ocurrido algo bastante grave. El Ministerio de Energía y Minas está presionando al Ministerio de Economía para que respalden la gestión del señor Hugo Chávez. Y el Ministerio de Economía ha dicho, no señores, nosotros no vamos a ir a respaldar nada.
todo lo contrario, el Ministerio de Economía está solicitando la información financiera desde el 1 de marzo y en otra carta el 11 de marzo a Petroperú, pero hasta el momento no se sabe absolutamente nada y el Ministerio de Energía y Minas, en vez de ver y solicitar transparencia, le exige al MEF que respalden al señor Hugo Chávez. Esto es bastante grave. Sí, mira, desde el Congreso nosotros hemos recibido la noticia con una extrañeza, cuando menos, porque esto nunca lo habíamos visto. Yo, al menos, en casi los 12 años que tengo trabajando en el aparato estatal, nunca he visto que un ministerio le pida a otro que por favor respalde a este personaje altamente cuestionable desde su nombramiento, desde su visita a Palacio con algunos empresarios, y que de algún modo pues se la jueguen por un personaje que debería salir, ni siquiera porque finalmente tenga estos cuestionamientos, sino porque ya organismos internacionales y empresas de calificación ya, por ejemplo, han hablado de los bonos basura, ¿no? Que han vendido, porque existe un alto riesgo de que Petroperú no pueda finalmente pagar la deuda que ha contraído. Entonces, creo que resulta bastante extraño, y esto nos habla nuevamente, y lamentablemente para todos los peruanos, de que este gobierno no entiende qué es lo que significa estar apto para poder asumir un cargo. No deberíamos tener este tipo de conflictos, y como tú bien dices, ha pasado por agua tibia porque mucho no se ha conocido. Y ojo, de un señor sumamente importante, de un señor porque finalmente esta empresa a ver, según los audios que pudimos escuchar en Panorama hace algunas semanas, claramente dijo: yo me voy el día siguiente que el presidente Pedro Castillo se vaya. Ese es el nivel de poder que tiene o cree tener el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez. ¿Qué sabe? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no pasa nada? Son las preguntas que nos seguimos haciendo. Muchísimas gracias. Lo hemos citado a la Comisión finalmente de Fiscalización, y el señor simplemente no ha ido. Teníamos y esperábamos una exposición de él, y tampoco. Él piensa pues que está blindado, no sabemos por quién, porque no responde. Entiendo que la Comisión de Fiscalización ya ha tomado acciones al respecto, y también esperemos que el presidente honre su palabra, la tan famosa palabra de maestro que tenía el presidente, y que acuda o que finalmente le dé espacio a la Comisión de Fiscalización para que pueda responder respecto a todas estas investigaciones que viene haciendo la Comisión. Perfecto. Muchas gracias, congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, por su tiempo aquí en Ampliación de Noticias. Momento de escuchar a los anunciantes, Omar, titulares de media hora. Luego seguimos con más.